Un cordial saludo, estudiantes de grado sexto. Nos acercamos a la finalización del año escolar. Por lo tanto, es importante que hagas el último esfuerzo para lograr terminar con éxito todo este proceso. Esta es la introducción de la guía número 1 del periodo 4. Bienvenidos. Siempre que llegue nuestra guía, lo primero que tenemos que hacer es leerla con atención. Y después de leerla con atención y procurar entender todo lo que en ella está, buscar información de apoyo o información complementaria que pueden encontrar en el aula virtual que se les comparte en el grupo de WhatsApp de lengua castellana. Entonces, cuando tengamos clara toda la información, podemos hacer las actividades y por último, realizar la autoevaluación. Entonces, vamos a entrar en detalle en lo que vamos a encontrar en nuestra guía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los indicadores a evaluar, es decir, qué es lo que se me va a evaluar como estudiante. Es muy importante que lo lean porque de esa manera podrán hacer sus actividades teniendo claro un objetivo. En esta guía hay 3. El primero es establece las características del género dramático. Entonces ya tenemos un primer objetivo y es entender qué es el género dramático, cuáles son sus características y qué lo diferencia de los otros 2 géneros que ya hemos trabajado. El segundo es explica qué es un drama y las diferencias entre comedia y tragedia, es decir, que deben estar en capacidad de identificar los subgéneros del género dramático. Y finalmente, escribe y representa diálogos teatrales. Eso es muy importante porque en esto tenemos que ser competentes o tener la capacidad de escribir un guión teatral sencillo y poderlo poner en escena, que ese es el objetivo primordial del texto dramático. Inicialmente en la introducción lo que vamos a encontrar son unos cuadros comparativos que nos permiten identificar o diferenciar los géneros literarios hasta ahora vistos en el año. Los géneros literarios son 3, el narrativo, el lírico y el dramático. Cada uno tiene una intención comunicativa, cada uno tiene unas características y una estructura y cada uno agrupa un número de subgéneros que en este caso vienen a ser los ejemplos de esos tipos de texto. En cuanto al género dramático, de acuerdo con la información que tenemos en este cuadro, el género dramático tiene como intención comunicativa representar situaciones, ponerlas en escena, dramatizarlas, actuarlas. Se caracteriza porque utiliza diálogos y acotaciones y además está formado por actos y escenas. Cuando escribimos un diálogo teatral lo organizamos en actos y en escenas, eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, dentro de los ejemplos que tenemos de este género, podemos encontrar los guiones, los libretos, las obras de teatro, etc. Cualquier tipo de texto que esté hecho con el fin de ser representado. Acá tenemos otro cuadro comparativo que nos viene explicando cuáles son las características de cada uno de estos géneros literarios. Debemos hacer obviamente énfasis en el dramático, que es el que vamos a trabajar en esta guía. Viene hablando de su función, de la fuente, del emisor, etc. Es importante leer estos cuadritos porque nos dan información necesaria para resolver el trabajo. Muy bien, cuando empezamos con el desarrollo de la guía, lo primero que nos dice es qué es el género dramático, de dónde proviene. Más adelante hay una explicación más amplia, pero esta definición es muy importante, así que deben leerla con atención. Recuerden que cuando leemos podemos ir subrayando ideas principales que nos permitan resumir la información que estamos observando. Luego tenemos los elementos de un texto dramático. Tenemos 3: diálogos, monólogos y acotaciones. Debajo de cada uno de ellos hay unos ejemplos que nos permiten entender con más claridad qué son esos elementos y cómo podemos incorporarlos o identificarlos en un texto dramático. Después tenemos la estructura. El texto dramático se parece bastante al narrativo, es decir, tiene una forma de escribirse muy parecida. Empieza con una situación inicial, luego se presenta un conflicto o una dificultad que se va desarrollando y por último hay un desenlace. En ese desenlace puede que volvamos a la situación inicial, se resuelva un conflicto o lo dejemos en pausa. Entonces, en ese sentido, la estructura del texto dramático es parecida a la del texto narrativo. Los subgéneros de los textos dramáticos son
la tragedia, no sé si alcanzan a verlos aquí, la tragedia y la comedia, y ahí se nos va explicando en qué consisten estos dos subgéneros. También hay una combinación de ambos que se llama la tragicomedia. Más adelante pues ampliaremos esa información. Nos hablan de los elementos que debe tener una obra teatral o un texto dramático, que son la acción dramática, protagonista, conflicto, desenlace y demás. Por último, tenemos un ejemplo de un guión teatral. Nos explican qué es y cuáles son sus elementos. Y acá en este pequeño recuadro podemos ver que este guión contiene acotaciones, que estas están aquí en rojo para que podamos identificar para qué sirven esas acotaciones en ese texto. Aquí señalamos algunos personajes y acá una parte de un diálogo. Entonces es muy importante que podamos identificar esa estructura del guión teatral. Por último, y cuando ya tengamos claro la información, vamos a pasar a las actividades. Recuerden que si no tenemos clara la información y tenemos dudas, podemos dejar nuestras inquietudes en el WhatsApp del grupo de lengua castellana. Ahí entre todos podemos ir discutiendo información relacionada con la guía para aclarar de pronto algunas dudas o información que no haya quedado muy clara. También está el aula virtual, que es un documento en PDF en el cual ustedes pueden encontrar recursos audiovisuales que pueden completar su información. Cuando ya tenemos todo claro, entonces pasamos a las actividades. En la primera actividad dice, lee atentamente el guión teatral. ¿Cuál guión teatral? El que tenemos acá. Se llama Tres perros y un gato. Entonces acá nos dice quién es el autor, nos indican cuántos personajes hay y quiénes son, nos habla de la escenografía y nos da unas características un poquito generales de quiénes son los protagonistas o personajes de esta puesta en escena. Hay una introducción y esa introducción es importante porque hace que nos situemos en el lugar en donde ocurren los acontecimientos. Dice, un día como cualesquiera otros, tres perros amigos paseaban en el callejón buscando algo para comer. Mientras se acercaban a los botes de basura, vieron a lo lejos a otro de sus amigos, un perro algo raro, flaco y con poco cabello, el perro vagabundo, al que llevaban meses sin ver. Bueno, excepto por el chihuahua, quien tendría unos chismes que contarle. Entonces, esta introducción nos permite entender el contexto en el cual se desarrolla la historia. Aquí, pues, tenemos el resto del guión con los diálogos, acotaciones y demás. Después de leer el guión, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un resumen de la información sobre el texto sobre el texto dramático, es decir, van a la parte superior de la guía y resumen toda esa información acerca de qué es el texto dramático, cuáles son sus características, sus elementos, los subgéneros, etc. Recuerden que es un cuadro sinóptico, no es un mapa conceptual. Para recordar cómo se hace un cuadro sinóptico, por favor busquen la información de las guías anteriores en donde se les recuerda qué debe tenerse claro a la hora de hacer un cuadro sinóptico. Muy bien, después de que hemos leído el guión, después de que hemos hecho el resumen del cuadro sinóptico, ahora nos piden que describamos en una frase utilizando adjetivos y enumerados cómo son esos perros, es decir, nuestros personajes del guión. Profe, pero no sabemos cómo son esos perros. Bueno, vamos a utilizar la imaginación. Después de leer el guión, vamos a imaginarnos qué características pueden tener esos perros y vamos a describirlos en unas oraciones cortas. ¿Para qué sirve esto? Cada vez que vayamos a hacer una puesta en escena es importante imaginarnos los personajes. Con eso podemos hacer de pronto el vestuario y todo lo que necesitemos para asemejarnos a lo que pide el guión. Después de hacer esto, dice, responde, ¿en qué lugar sucede la escena? ¿Qué crees que pasará después del final y por qué? ¿Cuál crees que es el conflicto de esta historia? Explica tu respuesta. Hay que subrayar las acotaciones del guión teatral y por último, ustedes deben escribir un guión teatral corto y es importante que en ese proceso recuerden que cuando escribimos, no escribimos y ya. Escribimos, revisamos que lo que hayamos escrito se acomode a lo que habíamos pensado
Revisamos que tenga buena ortografía, que se entienda, que utilicemos palabras apropiadas, que tenga todos los elementos del texto dramático. Y ahora sí, después de que hemos hecho todas esas correcciones, no importa si tenemos que hacerlo una, dos o varias veces, hay que hacerlo hasta que quede bien hecho. Después de eso sí lo podemos enviar como tarea resuelta. Y como es un guión y el objetivo del guión es representarlo, la idea es que hagan un guión muy cortico y lo representen. Para representarlo pueden utilizar títeres, pueden hacer sombras chinescas, pueden representarlo ustedes mismos disfrazados. Es decir, la creatividad allí es muy importante. Lo genial es que ustedes puedan utilizar su texto dramático para representarlo, porque recuerden que esa es la función de este tipo de textos. Por último está la hoja de autoevaluación. No olviden que ustedes deben ponerse puntaje por el ejercicio que acaban de realizar, pero sean muy honestos y muy francos con lo que pudieron hacer y con lo que se les dificultó. La calificación que tengan acá es la calificación de la autoevaluación y esa también debemos consignarla en nuestra hoja de evaluación. Recuerden que cada vez que empezamos un periodo, aquí en la guía número 1 va a venir la hoja de evaluación. En esta hoja de evaluación ustedes van a encontrar los temas y actividades que vamos a trabajar en el periodo, la rúbrica de evaluación que indica o explica las calificaciones que yo obtengo, por qué razón las obtengo. Y aquí en esta parte es muy importante porque aquí deben escribir la nota de su autoevaluación. Recuerden que es máximo hasta 12. Aquí van a escribir las evidencias, es decir, dónde hice mi ejercicio, cómo lo realicé y dónde se me evaluó. En este caso pues es la guía y la nota que obtuve por ese trabajo. Entonces este periodo vamos a ver dos guías, miren, guía 1, guía 2. Aquí están los logros que se van a calificar o en lo que ustedes deben enfocarse para saber qué se les va a evaluar. Y por último está la evaluación bimestral. No olviden que cada bimestre se hace una evaluación que se hace en un formato de Google Forms que se envía a ustedes a través de sus directores de curso y cuya calificación también debe aparecer aquí en la hoja de evaluación. También debe contar con autoevaluación. Entonces, para recordar, esta es la hoja de evaluación. Aquí vamos a escribir, de acuerdo con la guía que estemos trabajando, la autoevaluación que consideramos debemos sacar por nuestro trabajo. Acá en evidencias fue lo que hicimos para obtener esa calificación, que puede ser haber desarrollado la guía. En este caso esta guía tiene específicamente un ejercicio claro que es hacer un cuadro sinóptico, hacer un guión y hacer una representación. Entonces son 3 elementos que deben ir aquí en esta parte: cuadro sinóptico, guión, representación. Y aquí va a ir la nota o calificación que por su trabajo hayan obtenido. Entonces espero que esta guía o esta explicación haya sido clara para que puedan desarrollar su guía de forma adecuada. No olviden preguntar cuando tengan dudas y por favor realicen sus ejercicios haciéndolo de la mejor manera posible. Cuiden su ortografía y su presentación. Nos vemos.